la vida hay que, señores, buscar válvulas de escape. Uno tiene que eh, nunca normalizar lo que está mal, pero sí uno buscar la forma de botar presión. Si a usted le gusta, si hay algo que lo relaja, hágalo, porque muchas veces son tantas las presiones del día a día que uno necesita. Algunos se refugian en la espiritualidad, otros en la comedia, a algunos le gustan regar sus árboles. Encontré una que le gusta el origami, una amiga, no sabía que había mucha gente aquí fan de eso. En fin, lo que sea que le permita a usted distraerse, pues utilícelo cuando sea necesario. Yo lo digo porque es el noveno día en el que el Congreso de la República Dominicana se encuentra militarizado. Yo voy a seguir todos los días recordándome a mí mismo y recordándole a ustedes cada día que pase, porque eso es algo que a mí, como dije el primer día y seguiré diciendo mientras se mantenga, me parece muy preocupante. Uno, en el ejercicio de reflexión, una herramienta analítica muy convencional que se utiliza en todas las áreas del conocimiento, incluso en el derecho. Una de las asignaturas que me ha tocado impartir con más frecuencia es derecho comparado. Y el método comparado de uno estudiar diferentes familias jurídicas es un método que se aplica no solamente al estudio del derecho, sino a cualquier área, en las ciencias políticas, en la economía. Pero en la lectura de la realidad contemporánea, y específicamente en los medios de comunicación, es un recurso muy utilizado porque ayuda mucho a entender ciertas situaciones o por lo menos poner imágenes donde solamente quizá usted esté escuchando las palabras. Y por eso yo me puse a pensar esta mañana en algunas instancias recientes, históricas, en las que las fuerzas militares de un Estado eh, hicieran un cerco sobre un Congreso, sin importar cuál sea el contexto. Han habido contextos de golpes de Estado, contextos de inestabilidad política, en fin, yo no discriminé. Yo simplemente me propuse como meta buscar algunas instancias históricas donde eso haya ocurrido para tratar de entender un poco qué pasa aquí y cuál es el peligro por el que nos estamos encaminando si no tomamos esto con la seriedad que corresponde. El primer caso que encontré cuando hice ese ejercicio mental, antes de sentarme con San Google, que obviamente es el mejor ayuda a memoria que se ha inventado, fue el ejemplo reciente, porque ocurrió en febrero de este año por segunda vez, había ocurrido varias veces en el año 2015, y fue el cerco militar que se impuso en una isla muy pequeña, que de hecho se hizo muy famosa, la isla del Pacífico, se hizo muy famosa por su lucha muy frontal con el tema del cambio climático, porque es uno de los primeros países del mundo que está en peligro de desaparecer con el incremento de los niveles del mar, que se llama las Islas Maldivas. Ahí hubo un primer ministro que yo conocí en Dinamarca en el año 2009, llamado Mohamed Rashid, que se convirtió en un activista climático muy importante, pero muchos conflictos políticos domésticos lo llevaron a salir del país con un golpe de Estado en el año 2015. ¿Y cómo comenzó ese golpe? Comenzó con un cerco militar del Congreso. Luego de que ese cerco se da, este año, se dan unas investigaciones que eximen de responsabilidad a ese presidente que fue exiliado en ese momento. Y adivinen qué pasó en esa islita pequeña del Pacífico. De nuevo, cuando los legisladores deciden eximir de responsabilidad al expresidente, el actual presidente rodea el Congreso con el ejército. Otra instancia que es muy conocida por todos y un poquito más antigua es la que catapulta a Boris Yeltsin al poder. Probablemente la imagen más icónica de Boris Yeltsin, antes de convertirse en premier de la defunta Unión Soviética, fue ese discurso que él da en el año 1991 encima de un tanque de guerra, de los múltiples tanques de guerra del Partido Comunista, cuyo líder Mikhail Gorbachev, ustedes saben la historia porque se ha repetido 50.000 veces, con su perestroika, inicia pues uno de los pasos más importantes de apertura de Rusia y la política del glasnost, pero en un intento de golpe y como presión a los congresistas que indudablemente estaban cansados del yugo del comunismo y querían un cambio significativo, el presidente en ese momento que se encontraba en Crimea, pues decide ordenar al ejército ruso que haga un cerco sobre el Congreso, y esto es una plataforma obviamente de proyección para todos los opositores del presidente, específicamente de Boris Yeltsin, que supieron capitalizar muy bien, pero desde luego que las cosas no iban bien, porque obvio que cuando un tanque tiene que rodear a un Congreso, o cuando soldados con armas largas tienen que rodear un Congreso, es porque algo anda muy mal. Otro ejemplo reciente y cercano a nuestra República Dominicana es el de Guatemala, con Jimmy Morales. Recuerden que Guatemala se encuentra, expulsó, porque se encuentra enfrentada con las Naciones Unidas por por esa famosa institución, algo único en el mundo, se llama la Comisión Internacional de Investigación del Crimen en Panamá, que permitió realizar las pesquisas necesarias para determinar que el anterior presidente
de Guatemala, Otto Pérez Molina, pues indudablemente estaba involucrado en un anillo de corrupción bastante grande. Ese hecho hace que él salga del poder. Pero esta comisión decide investigar las malas prácticas de un hermanito del actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y también el financiamiento del propio presidente en su campaña. Adivinen qué hace el presidente: expulsar a esos que estaban investigándolo. ¿Y cuál es el primer paso para la expulsión de esos que están investigándolo? Rodear con el ejército guatemalteco las oficinas de esta institución de las Naciones Unidas que estaba investigando la corrupción en su país. Estos son solo algunos ejemplos, y en todos ellos, fíjense que hay algún temor o alguna intención muy clara y marcada desde el Poder Ejecutivo, sea de cercenar la opinión disidente de un grupo de personas, sea de forzar la salida de determinadas personas del ámbito político, o sea de evitar que algún tipo de decisión se tome dentro del Congreso de estos distintos países. Otro ejemplo también que se da, y ese con muchísimo más frecuencia porque se vive literalmente en un régimen autocrático, es el de Egipto, luego de la primavera árabe en el año 2011. El ejército jugó un rol preponderante, pero las imágenes del ejército rodeando no solo la plaza de Tahrir, que fue el lugar central de las mayores protestas de la primavera árabe, sino del propio Congreso egipcio, son imágenes que también evocan lo mismo: unos militares preocupados por un Congreso controlado por los islamistas egipcios, que eran la oposición del poder de transición instaurado luego de la renuncia de Hosni Mubarak, pero se repite de nuevo la misma máxima. ¿Cuál? Un poder, el poder que tiene control sobre las armas, utiliza el ejército, rodea el cuerpo deliberativo, que es donde usualmente los partidos de oposición y las voces disidentes tienen más presencia, y envía un mensaje. Esta mañana, mientras yo exploraba, a veces tengo que hacerlo temprano, cuando el tiempo me lo permite, la gran tuitosfera dominicana, vi una foto publicada por un medio que recibo todos los días, en la que marchaban, llegando al ejército, al Congreso de la República Dominicana, un pequeñito grupo de soldados, no llegaba ni siquiera a un batallón. Y me pregunto yo, ¿eso es normal? ¿Es normal que tengamos tantas armas largas rodeando el cuerpo deliberativo por excelencia de nuestra democracia? ¿Es normal que marchen en sus alrededores? ¿Es normal que usted tenga que desviarse? En mi caso, cuando voy a los tribunales de la República, que están muy cerca del Congreso de primera instancia, ¿es normal que yo tenga que desviarme tomando la Lincoln y el Malecón porque hay militares y tanquetas en todo el alrededor? Eso no es normal. Y obviamente, como cuando uno analiza la realidad tiene también que ver el deber ser, me digo yo, vamos a ver cuál es la función que le da el legislador dominicano, depositario, en principio, decimos nosotros, porque hay un déficit democrático grande, asumimos que los congresistas representan realmente los intereses de sus representados, pero ustedes saben que en la realidad es un poquito más compleja de ahí. Pero vamos a partir de la premisa que esos congresistas, que son los depositarios de nuestra voluntad como sociedad dominicana, crean una ley en la que ellos definen cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y efectivamente hay una, que es la ley 139-13. Si usted se va al artículo 5, y yo me voy a permitir leerles ya para cerrar mi comentario, taxativamente cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas, son las siguientes. La primera es defender la independencia, la soberanía de la nación, la integridad territorial de sus espacios geográficos, la Constitución, sus leyes y las instituciones de la República. Bien. Intervenir cuando lo disponga el presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública. Bien. Concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales, repito, en casos excepcionales, y ser parte de la Policía Militar Electoral en las elecciones nacionales bajo el control de la Junta Central Electoral. 4. Asumir de manera integral y constante el precepto constitucional de declarar como supremo y permanente el interés nacional de la seguridad fronteriza. Por tanto, es una prioridad de sus instituciones militares, cuerpos especializados, comandos conjuntos y demás dependencias, la elaboración y ejecución de planes, proyectos y programas destinados a que sus recursos humanos y materiales sean empleados en dicha zona, en la frontera, a los fines de contribuir con la voluntad nacional expresada en nuestro texto constitucional. Bien. 5. Custodiar, supervisar y controlar todas las armas, pertrechos militares, municiones, explosivos, sustancias químicas y material de guerra que ingrese al país o que sean producidos por la industria nacional. 6.
Inspeccionar las entidades públicas y privadas, exceptuando la Policía Nacional y sus dependencias, cuya misión implique el uso de armas, pertrechos militares, sustancias químicas y nucleares para el cumplimiento de sus funciones o de aquellas entidades que realicen legalmente actividades de seguridad privada que sean autorizadas al uso de armas de fuego y otros materiales relacionados. Y por último, controlar, supervisar y dirigir los servicios civiles que en casos excepcionales puedan complementar las funciones inherentes a las Fuerzas Armadas. En ningún lugar de estas 7 misiones taxativamente establecidas por el legislador dominicano sobre las funciones de las Fuerzas Armadas encuentro yo una lógica a lo que aquí está ocurriendo. Lo digo porque los únicos 2 casos en los que se habla de la cooperación de las Fuerzas Armadas, 3 casos hay en los que se habla de la cooperación de las Fuerzas Armadas y la policía. El primero es aquel que se refiere a la policía electoral durante procesos electorales. No estamos en el marco de un proceso electoral. El otro es concurrir con la policía para mantener el orden en casos públicos excepcionales. Y yo no entiendo dónde está el caso público excepcional actualmente. Entonces es evidente que se está desnaturalizando y politizando la función de las Fuerzas Armadas, sea para enviar un mensaje del Poder Ejecutivo, sea para zanjar una diferencia intrapartidaria con el partido de gobierno, sea para crear las condiciones para que se presente o no el famoso proyecto de reforma a la Constitución. Yo no sé. Yo lo que sé es que se está haciendo un uso abusivo, arbitrario, extralegal, injusto e innecesario de los cuerpos castrenses dominicanos para cercar nuestro Congreso. Y eso tiene que terminar, porque ese es el primer paso de poner en peligro la democracia de la República Dominicana.